Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Voces y un Corazón. Sé que no nos vemos hace algún tiempo, pero el día de hoy vamos a hablar. Aquí estamos, seguros, confiables y seguros de lo que vamos a hacer. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es el tema del llamado pastoral. Yo sé que muchas veces podemos tener muchas preguntas, ¿verdad?, de este tema. ¿Y quién mejor que nos puede ayudar? Mi esposo, Santi Escobar. Él es pastor de jóvenes ya por 14 largos años. 14 años. En el 2010 empecé como pastor a tiempo completo. Sí, justamente queremos que nos cuentes cómo fue este llamado, tal vez qué edad tenías, cómo tomaste la decisión de dar ese paso y decirle sí a Dios, porque yo sé que es un camino difícil el de tomar esa decisión de que Dios tal vez nos llama, nos dice, a veces nos da pruebas, señales, todo lo que le pedimos, pero cuando uno debe decir sí y deja atrás tantas cosas como tal vez el tema de estudios o a veces el tema laboral o muchas cosas que estamos haciendo, ¿no es cierto? Igual podemos seguir haciendo cosas para Dios o servir en el ministerio, pero tal vez de hacerlo tiempo completo es algo muy diferente. Bueno, a ver, yo siendo muy joven, estando en el colegio, yo sentía ese anhelo de poder servir a Dios. No como pastor, no me veía como pastor, no tenía algo claro así, pero yo sabía que quería servir a Dios. Yo quise salir del colegio e ir a estudiar el seminario, pues no se dieron las cosas. Entré a estudiar en la Universidad Comunicación y dije, una vez que acabe la universidad voy a ir al seminario. Y empecé, así fue, empecé el seminario bíblico, no con la intención en verdad aún de decir yo quiero estudiar seminario para ser pastor, sino para prepararme y poder servir de mejor manera a Dios. Pero en el proceso Dios fue confirmando esto, porque Dios despertó en mí ese corazón de poder cuidar a otros, y entendí que es un don pastoral que Dios me había dado, de estar pendiente de otros. Yo servía al Señor como líder de jóvenes y dirigía los grupos pequeños de discipulado que teníamos en aquella época, y estaba ahí con la gente. Y cuando yo ya acabé mi carrera, trabajaba en el área de comunicaciones. Mi sueño humano era el poder servir a Dios con mi carrera, que creo que lo estaba haciendo ya, trabajaba en una organización cristiana, pero también servir a la iglesia en el área pastoral, cuidando a la gente, pero no como siendo pastor. De hecho, le decía al pastor de joven en aquella época, mira, yo puedo ser como tu asistente, tu apoyo, lo que tú quieras, estoy aquí, pero yo seguía en mi carrera. En el 2019 el Señor es un año de muchos cambios en mi vida, y Dios me lleva en verdad a poder servirle a Dios como pastor tiempo completo. Me lleva a renunciar a mi carrera, a mi trabajo en aquella época, y en enero del 2010 empezar 100% sirviendo al Señor. ¿Y fue un camino fácil? ¿Fue difícil tomar la decisión? Porque lo que justo tú me decías, ¿no? En el proceso. Siempre hablamos en el proceso, porque Dios es un Dios de procesos. Tal vez no es algo que Dios te dice hoy y tú mañana estás totalmente listo, coges la mochila y vas con todo y dices, sí, yo estoy listo. Creo que siempre Dios es un Dios de procesos y nos da, incluso nos indica el camino que debe seguir, el paso a paso que debe seguir, pero ¿cómo hacer para quitarnos de ese miedo que tenemos y que a veces nos paraliza? O sea, claro, en mi historia fue así, aunque yo quería servirle a Dios, aunque yo me había incluso capacitado, la verdad que cuando me dieron el desafío de ser pastor tiempo completo, que vaya a una iglesia a servir como pastor asistente, pastor de jóvenes, yo dije que no al inicio. Le dije al Señor, le dije, Señor, la verdad es que no, yo me he esforzado en mi carrera, yo amo lo que estoy haciendo ahora, igual te estoy sirviendo, no es que no te estoy sirviendo. O sea, no fue fácil para mí, pero el Señor me dijo claramente una frase, recuerdo, entrégame tu futuro, yo me encargo. Porque tenía muchas inquietudes y miedos del futuro siendo pastor, porque yo estaba como que en esa edad en la que me quería esforzar, o me estaba esforzando mucho por salir adelante, también profesional y económicamente. Entonces el Señor me decía, entrégame tu futuro, yo me encargo. Me encargo. Yo recuerdo orando, venía ese pensamiento a mí tan fuerte que me rendí, me puse de rodillas y le dije, Señor, está bien, aquí estoy, yo sabes que te amo, sabes que te quiero servir, aquí estoy. Y no fue fácil. Empecé en enero de 2010 en una iglesia en el Valle de los Chillos. De hecho, tomé la decisión de irme a vivir también al Valle para estar cerca de la iglesia. Mi vida cambió. Y no fue fácil tampoco, porque sentía a veces mucha soledad y no me sentía preparado para el ministerio. Era una iglesia nueva que no conocía a la gente. No era mi lugar seguro donde yo había crecido.
Entonces fue duro. No niego que el primer año pensé un par de veces en renunciar y regresar donde estaba antes, pero el Señor fue tan claro conmigo que esto era para siempre, que Dios me había escogido, me había llamado y pues aquel que la buena obra empezó, la terminará y la perfeccionará y así que iba adelante. Sí, justo hay dos palabras clave que tú nos has nombrado y nos has dicho, el tema, y que a veces nos confundimos, y yo también quisiera entender un poco mejor, el tema de si el pastorado es un don o es un llamado. Ok, sí, mira, yo creo que hay las dos cosas. Hay muchas personas que tienen un corazón increíble para servir a Dios, cuidando a otros, y yo estoy convencido de que es un don pastoral que Dios ha dado a aquellos que están cuidando a los nuevos, a las ovejitas o a los que están o que no conocen de Cristo. Pero también hay un llamado al ministerio pastoral. No todos los que tienen el don pastoral quizás son llamados a servir a Dios como pastores, tiempo completo en la iglesia, y quizás haces tu ejercicio o ejerces el don que Dios te ha dado de manera laica, sirviendo a Dios. Pero Dios, en mi caso, yo tenía claro que tenía el don, pero en el proceso me costó mucho entender que a mí me estaba llamando a servir a Dios de esta manera y vivir de esto también, porque es lo que hago. A veces me preguntan, pastor, ¿y usted en qué trabaja? Y yo, pues que yo sirvo en la iglesia. Sí, sí, pero aparte de la iglesia, ¿qué más hace? ¿Qué trabaja? En mi caso, no hago nada más que pues, servir Nada a Dios. Más. Pero lo que les quiero contar que no está un poquito, ¿no? Nosotros, bueno, estamos casados 10 años, este año cumplimos 10 años. Para mí fue un proceso muy difícil incluso el casarme, ¿no? Claro, con un pastor, el poder entender el tema de los días libres, que tal vez yo venía de un contexto laboral de lunes a viernes, y saber que mi día libre era otro día, excepto los sábados y domingos estábamos muy ocupados haciendo muchas cosas. Entonces, justo eso es una introducción para esa pregunta clave que es cómo manejas ahora el tema, ¿no es cierto?, en la iglesia o de la congregación con el tema familiar. Bueno, la verdad es que no ha sido tan fácil, lo hemos vivido al inicio del matrimonio, no fue tan fácil porque yo trabajaba en la iglesia con tiempo completo y tú trabajabas de lunes a viernes en otro lugar, ¿verdad? En tu profesión. Entonces, yo tenía libres el lunes o a veces el viernes, en cambio tú trabajabas esos días y sábado y domingo yo estaba ocupado. Entonces, no siempre coincidíamos, o tratábamos de coincidir, pero no era fácil para poder salir, hacer una salida, un paseo. Era difícil, hasta incluso feriados, igual feriados sábado y domingo, o domingo culto, por más feriado que sea, igual yo trabajaba. No fue fácil, quizás debemos ser honestos con ustedes que tuvimos algunas crisis matrimoniales, peleas matrimoniales por eso, a pesar de que ella, yo sé que ama a Dios, amaba a Dios y el ministerio también, esto nos causaba mucha crisis. Y cuando vinieron los hijos, además, era más complejo, porque ya hay otras personitas involucradas en el proceso. No fue fácil, pero logramos sobrellevarlo, haciendo algunos acuerdos, tratamos de sacar tiempito, quizá a veces los sábados, no todos los sábados, yo ocuparme con los jóvenes, delegaba y algunos poder estar en la familia. Pero para nosotros ha sido una bendición que ahora Jovi trabaje también en la iglesia. Ella está en el área administrativa de nuestra iglesia y tenemos ahora los mismos días libres y los mismos días que nos ocupamos. Aún nos cuesta un poco con la familia porque nuestros hijos de lunes a viernes están en clases y, por ejemplo, nosotros no trabajamos de lunes y lunes podemos ir a dar una vuelta o algo, pero los chicos tenemos que igual ir a dejar al colegio, a la escuela y retirarles. Entonces, creo que aún eso todavía no logramos y espero que nuestros hijos lo vayan entendiendo. Les tratamos de explicar, a veces el lunes les retiramos de la escuela y nos vamos a pasar la tarde como si fuera un viernes, aunque el día siguiente tienen clases, porque sé que sobre todo Josué, que tiene 8 años, ya lo entiende más. Pero esa es la realidad que nosotros hemos vivido y a pesar de eso nos esforzamos en que nuestros hijos no sientan competencia con el ministerio, sino más bien amen estar con nosotros. Y solo aquí un paréntesis, por ejemplo, es un ejemplo, en las vacaciones, yo estuve a full en campamentos de jóvenes que hacemos por varias edades y la verdad les llevamos a todos. Y ellos vivieron su verano que nos fuimos a un lugar, a otro con piscina, a otro de la montaña, a otro al oriente, bueno, a casi todos, no fueron a todos, pero a casi todos fueron ellos. Y lo disfrutaron y ellos tuvieron un verano intenso, también viviendo el ministerio. Sí, justamente es compartir esos tiempos como familia, saber que vamos todos juntos a un lugar y que podemos disfrutar en el proceso. La idea es que esto no sea una carga, ¿verdad? No, sí, viene de Dios.
no debe ser una carga o algo que nos cargue a nosotros, sino que nosotros debemos de organizarnos. Tratamos de almorzar con ellos, llevarles a la escuela, tener esos tiempos de almuerzo con ellos, porque sí, hay muchas personas que salen de sus trabajos y tal vez buscan una consejería y se reúnen con el pastor y todo eso. Entonces, tratamos de ese intermedio que es entre llevarles de la escuela hasta que el Santi pueda volver acá a la iglesia, compartir con ellos. Entonces, es tiempo de cantidad también y de calidad, porque las dos Sí. cosas son Y importantes en la para tarde, ellos. por ejemplo, tratamos de estar con ellos porque a veces las actividades son más en la noche, entonces yo en la tarde trato de más tiempo pasar con ellos. Entonces tratamos de equilibrarlo. Bueno, otra pregunta importante es que, bueno, la iglesia siempre ha ido cambiando, ¿no? Recordamos de la iglesia primitiva cómo surgió y que es tan lindo recordar esa parte Leemos los cuando hechos. leemos los hechos. Me encanta esa parte de cómo, a pesar de tantas cosas que tenían alrededor, de tanta oposición en ese momento, se reunían siempre y estaban ahí presentes. La iglesia primitiva estaba fuerte y junta y unida. ¿Cómo piensas que ha ido cambiando o evolucionando la iglesia? Bueno, quizá no me quiero ir tan atrás como la iglesia primitiva, que es nuestro modelo de iglesia, pero solo una generación atrás, 2 generaciones atrás, la iglesia en Latinoamérica ha cambiado muchísimo. La forma de ser iglesia, la eclesiología ha cambiado mucho porque yo recuerdo la historia de mi historia con mis papás en la iglesia local cuando yo era niño, mis papás ya eran cristianos, yo asistía a una iglesia y la forma de hacer iglesia era muy distinta a la que hacemos. Bueno, no sé si muy distinta, pero sí distinta, ha cambiado, ¿no? En su forma, incluso en la forma quizás a veces también incluso de predicar la palabra. Yo recuerdo que íbamos con mis papás, íbamos a las plazas a hacer aires libres, así se llamaba, en la plaza, en los parques, poníamos hasta tarimas, hacíamos teatros. Hoy, por ejemplo, en Quito no se puede, por una normativa municipal, no se puede tomarse las plazas para hacer algo así. Entonces, había incluso la forma de hacer iglesia y de evangelizar creo que ha cambiado un poco. Ahora la iglesia creo que es un poco más tolerante en algunas cosas y no se entienda mal porque a veces podemos pecar de tolerantes. Y Porque puede llegar a ser como muy abierta también sí, en así otras es. cosas o muy permisiva. Muy permisiva, no se entienda mal porque la tolerancia no puede ser tolerante al pecado. Lo que dice la Biblia es así y lo que es pecado, como el tema de la ideología de género que tanto nos invade. Tenemos que ser claros y mantener los principios claros en el Señor, pero a veces las formas, tolerante un poco las formas, porque por lo menos antes si tú no ibas con terno a la iglesia o con corbata, yo de chiquito me ponían siempre la corbata y todo uno lleva muy formal. Y eso ahora uno va un poco más relajado, por lo menos en nuestra iglesia es así, uno va un poco más relajado, si entras con gorra ya no es pecado, sí, no sé, son formas, ¿no? En las que ha cambiado un poco y creo que la iglesia sí se ha volcado un poco, espero que muchas, no sé si todas, pero se han volcado un poco a las nuevas generaciones, a poder ser más intencionales en poder abrazar a las nuevas generaciones en la forma en que ellos necesitan ser escuchados. Por supuesto, hay cortes de iglesias más tradicionales, que lo respetamos, por supuesto, pero creo que eso ha cambiado un poco, Pero ¿no? justo hablando de esto y las cosas que tal vez no han cambiado o no deberían cambiar, es el tema de la oración y la importancia de la oración como iglesia y como individuos, o sea, personalmente y a nivel individual. Entonces, ¿cómo lo aplicas tú el tema de la oración? ¿Qué tan fundamental es en tu vida? ¿Y cómo crees que en la iglesia debería ser también? Bueno, la oración es un pilar fundamental de la iglesia. O sea, no podemos separar una iglesia sin oración y no podemos separar nuestra vida porque nosotros somos la iglesia sin oración. Y levantar una iglesia sin oración. Y levantar una iglesia Sí, sin oración, importante. levantar un ministerio sin oración, levantar tu vida sin oración. La verdad es que la oración es lo que te alimenta, te conecta junto con la palabra de Dios, con la adoración. Son disciplinas espirituales que son fundamentales. Así que, la verdad, creo que es muy importante, como lo he dicho. Quiero ser honesto, cuando uno es papá, sobre todo más que el ministerio, el ser papá a veces nos cuesta un poco los horarios, tenemos aún hijos pequeños. Fue un desafío cuando empezamos a ser papás para mantener esa vida de oración, pero no significa que no sea importante y debemos buscar. Y cada uno debe buscar la forma en conectarse con Dios. Creo que va de lo mismo que dijiste hace un momento de los tiempos con los hijos, iguales con Dios. Son tiempos de calidad y tiempos de cantidad, porque las dos cosas son importantes. Dice la palabra de Dios que oremos sin cesar. En todo tiempo debemos orar. Entonces, justo yo pensaba y siempre lo digo, es en todo tiempo. Entonces, tenemos tantas cosas a veces que hacer y que sí es importante tener un tiempo íntimo con Dios y separar ese espacio, también es importante.
pero en el medio del ajetreo del día, mientras vamos lavando los platos, vamos orando, les es la verdad, mientras vas manejando, vas orando, todo el tiempo, medita en el bien, medita en la palabra de Dios. Estar conscientes de la presencia de Dios, conscientes, ¿no? de que está en todo momento y que debemos hacerlo en todo momento. Y también tener esos momentos de devocional, de intimidad, de conectarte con Dios. Y familiar, los que lo pueden hacer familiar, sí, claro. Tal vez sus hijos, algunos ya leen y eso. Es tan importante enseñarles a nuestros hijos desde pequeños y sembrar la palabra de Dios, porque es tan lindo ver cómo ellos van creciendo, van recordando, van orando y van pudiendo conectarse con Dios. Que Dios sea para ellos algo tangible, algo que no solo ustedes les puedan contar, sino algo que ellos puedan sentirlo de manera personal. Bueno, para terminar esta entrevista, no tan entrevista, que es nuestro podcast, pero parece un poco entrevista a momentos, es justamente que podamos terminar este tiempo, que tú nos puedas contar cuál es tu versículo favorito y por qué, y que tú puedas dar un mensaje a aquellos jóvenes que tal vez nos están escuchando el día de hoy, que tengan ese llamado pastoral. Yo sé que tomar esa decisión es difícil y tal vez no tan solo a los jóvenes, porque tal vez hay muchos adultos que saben que tienen ese llamado pastoral, pero tienen ese miedo. Yo les entiendo, porque cuando yo dejé de trabajar tantos años y me sentía tal vez muy exitosa en mi trabajo y me buscaban, tomar esa decisión, yo la sentía como caer en caída libre desde el piso 13 donde trabajaba, así en caída libre, y sentí incluso esas cosquillas en la barriga, como estar en una montaña rusa. Y es difícil, tal vez hay muchos adultos que saben y dicen, yo tengo ese llamado pastoral, pero no pienso en tantas cosas alrededor que no puedo tomar esa decisión. Ok, bueno, mi versículo favorito, tengo varios, pero hoy quiero mencionar uno, Filipenses 1:6. Aquel que la buena obra empezó, la terminará y la perfeccionará hasta el día en que Él vuelva. Y Dios me dio este versículo en un momento en que me alejé de Dios estando en la universidad. Y cuando yo mencioné hace un momento que tenía muchos sueños con el Señor, pero cuando me alejé sentí que todos esos sueños, esas ideas, esos planes que yo quería para servir a Dios se habían perdido. Y me puse a leer un día la Biblia, estando bastante frío espiritualmente, y me encuentro con este versículo y siento como Dios me dice, me habla fuertemente: Santiago, yo empecé una obra en ti, la voy a terminar, te guste o no, sea fácil o no, te duela o no, la voy a terminar y te voy a perfeccionar en ti esta obra hasta que yo regrese. Y ese versículo fue como un llamado tan fuerte que me hizo volver nuevamente a los caminos del Señor. Y bueno, quiero decirles a quienes sienten este llamado, o quizás están pensando, dudando. Sí, porque quizás no está seguro de que tienes el llamado, pero yo sé que Dios nos llama a todos a servirle, pero hay un llamado particular al ministerio, al servicio pastoral. Y si Dios está poniendo en ti esa carga por los demás, ese corazón pastoral, recíbelo, abraza ese don, no te sientas nervioso por eso, disfrútalo y sirve a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ámalo de esa manera y sé fiel en lo poco. Quizás no pienses ahora, es que yo no quiero ser pastor, no me gustaría eso, o quizás sí, yo quiero ser pastor y ya, ¿cómo hago? ¿Cuál es el primer paso? Empieza siendo fiel en lo poco, abrazando el don que Dios te está dando, siendo fiel en el ministerio que Dios te ha puesto, haciendo la obra con excelencia y con pasión, y pregúntale al Señor en el proceso. Dile: Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Quieres que te sirva a ti tiempo completo? Me estás llamando al ministerio pastoral. Y el Señor también irá hablando a tu vida y también irá confirmando a través de tu iglesia local, porque la iglesia es la que reconoce y abraza al llamado al ministerio pastoral. No tengas miedo, entrégale al Señor esos temores, esos miedos, porque Él dice la palabra de Dios: el que anhela obispado, el que anhela servir a Dios en el área pastoral, buena obra desea. Así que adelante. Y recuerden que Dios es fiel en todo tiempo. Si Él te llama, justo mi esposo contaba la frase que te decía: entrégame tu futuro y yo me encargo. Sí. Tú puedes decir, ¿verdad? Dios se ha encargado. Y Él se ha encargado. Dios me dijo eso cuando me llamaba: entrégame tu futuro, yo me encargo, porque tuve mucho miedo para empezar el pastorado. 14 años después, se ha encargado. En aquella época era soltero, después le conocí a la Jovi. 10 años ya vamos a cumplir de casados, nos ha bendecido con una familia hermosa, nos ha dado algunos recursos económicos para vivir y como dice su palabra, ha sido fiel, nos ha prosperado en muchas cosas, emocionales, espiritualmente, la familia.
y ha sido bueno. Se ha encargado de cada detalle y se de encargará cada también de ti. cosa, Así y se que, encargará adelante. de ti. Entrégale tu futuro y Dios se va a encargar. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido tan lindo compartir este tiempo con ustedes y esperamos vernos nuevamente. Hasta una próxima. Hasta la próxima.